Buenas, encantados se encuentren por acá en esta sesión, clase dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal en la Universidad Central de Venezuela, hoy 29 de mayo de 2023. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y estas clases virtuales vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a se suscriban para que vean, bueno, mis criterios, consideraciones, disertaciones vinculadas al derecho penal y al derecho procesal penal. Bueno, estimados míos, nos encontramos en el desarrollo de la fase intermedia del proceso penal venezolano. Recordemos que esa fase intermedia, a ella se llega una vez que se ha presentado como acto conclusivo de la fase preparatoria, que es una fase finita, que no puede eternizarse, cuando se presenta como acto conclusivo de dicha fase preparatoria la acusación. Recordemos que previamente en la fase preparatoria se realizó la audiencia de imputación, lo cual generó una investigación post-imputación. Esa fase preparatoria debe concluir. Por lo tanto, tradicionalmente se suele decir que los actos conclusivos de la fase preparatoria es el archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento, que ya lo hemos abordado ampliamente en estas disertaciones. Por favor, acudan a mi canal y a mi canal YouTube para que vean las anteriores. Y la presentación de la acusación pública. Esa presentación de la acusación pública como acto conclusivo de la fase preparatoria denota un convencimiento positivo por parte del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Bien claro está el 308 del COP, el que describe la fase preparatoria, indicando que cuando se tiene fundamento serio, se presenta dicha acusación. Ese fundamento serio alude a la idea que los elementos de investigación, los elementos de convicción que han sido obtenidos en dicha fase preparatoria, repito, le otorgan ese convencimiento al titular de la acción penal y precisamente en la acusación hay un capítulo que está vinculado a los elementos de convicción, pero que también hay un capítulo que está vinculado al ofrecimiento probatorio. Es decir, no solamente allí debe estar presente el elemento de convicción que ha sustentado el convencimiento del fiscal, sino el ofrecimiento probatorio con lo cual pretende convencer tanto al juez de control en la fase intermedia y en la voluntad, en la aspiración que tiene ese fiscal que se dicte el auto de apertura a juicio, también convencer al juez de juicio en la fase de juicio. Obviamente tendrá que describirse en esa acusación el hecho acusado, la calificación jurídica que pretende el fiscal frente a ese hecho acusado y, repito, los elementos de convicción y el capítulo vinculado al ofrecimiento probatorio. Ahora bien, la acusación fiscal, esa que está descrita en el artículo 308 del COP, ya fue bien explicada a ustedes en la pasada sesión del 15 de mayo, que se encuentra ya en mi canal YouTube y que yo se las envié en vuestra oportunidad. Entonces, fíjense, esa presentación de la acusación pública ante el juez de control va a derivar que el juez de control dicte un auto de mero trámite o de mera sustanciación que está descrito en el artículo 309 del COP y fijará esa audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. Recuerden ustedes que conforme al 156 del COP, los días hábiles se van a contabilizar en dicha fase intermedia como días de efectivo despacho, o mejor dicho, los días que son hábiles son los días de efectivo despacho por parte del tribunal.
Es decir, se van a sacar de allí los sábados y domingos, los días de fiesta nacionales y en definitiva los días en que el tribunal, por las razones que fueren, no haya dado despacho. Son 15 a 20 días para la fijación de la audiencia preliminar. Obviamente que ese auto de mero trámite descrito en el artículo 309, en donde el juez de control fija la audiencia preliminar, como auto de mero trámite que es, conforme al 156 del COP, no requiere una motivación. Es sencillo, es diáfano, es lacónico, casi en 3-4 líneas. Por cuanto el fiscal del Ministerio Público presentó la acusación, se fija la audiencia preliminar. Lo que sí es bien claro es que se diga en el auto de si se fijó para el día 15, para el día 16, para el día 17, para el día 18, 19 o 20, porque es la oportunidad, la temporalidad que da el artículo 309 para la realización de la audiencia preliminar. Entonces, la notificación que se le hace a las partes para la comparecencia a dicha audiencia preliminar le va a generar la efectiva notificación a cada una de las partes de los derechos que tienen las partes para presentar actos procesales y que están descritos en el artículo 311 del COP. El 311 describe lo que puede realizar las partes una vez que haya sido notificada de la fijación de la audiencia preliminar. Entonces, notificado la parte o notificada la parte de la fijación de la audiencia preliminar, y que tiene que ser preciso el juez en ese auto de mero trámite qué día es el que escogió. Eso genera, por ejemplo, frente al procesado, su oportunidad de oponer el escrito de excepciones. Recuerden que ya hablamos del tema de las oportunidades de las excepciones en el proceso penal venezolano. Las excepciones funcionan como un escrito de defensa se habla en el encabezado, pues, de todo ese articulado que va del artículo 28 y siguientes del COP, obstáculos al ejercicio de la acción penal. Y entonces, a través de esos obstáculos al ejercicio de la acción penal, el escrito de excepciones fundamentalmente busca atacar la acción, busca atacar esa acción que se expresa a través de una acusación pública. Y generalmente el que se escoge como causal para la oposición del escrito de excepciones es el contenido en el numeral 4 del artículo 28, es decir, acción promovida ilegalmente. Entonces, se opone el escrito de excepción, lo opone la defensa de forma, de nuevo repito, de forma escrita, fundamentada, motivada, encauzando cuál es de las opciones, de las hipótesis que maneja el artículo 28 del COP, la que es usada. Generalmente, repito, es la acción promovida ilegalmente, esa que está descrita en el 28, numeral 4 del COP. Pero como te lo explicaba en su momento, recuerda que ese numeral 4 también aborda en literales diferentes especies de subcausales. La más usada suele ser la propia cuando la acusación versa sobre un hecho que no reviste carácter penal. Esa es la que está contenida en el literal C. Pero también se pudiera utilizar la contenida en el literal I de dicho numeral 4 del artículo 28 del COP. Es decir, cuando falta algún requisito inherente, específico en la acusación. ¿Cuál es ese requisito fundamental? Bueno, el que debe otorgarle un fundamento serio a ese titular de la acción penal para haber presentado la acusación. Si falta, por ejemplo, elementos de convicción o si son contradictorios los elementos de convicción o no se presenta el ofrecimiento probatorio o si es por un hecho que no reviste carácter penal, así se buscará atacar esa acusación. Vayamos a un ejemplo. Supónganse ustedes que el delito por el cual se le esté acusando al acusado, valga
la repetición sea simulación de hecho punible o falsa atestación ante la autoridad, dice que porque esa persona denunció que otro lo estafó porque él en realidad nunca le vendió el inmueble, y entonces él, para demostrar que nunca le vendió el inmueble, y tiene una experticia en la cual se indica que no es su firma comparada con el poder especial que le dio a la otra persona o que no le dio a la otra persona para vender el inmueble, o con respecto a la firma en una notaría o en un registro para la venta del inmueble. Y el fiscal entonces consigna esa experticia, pero también consigna una experticia en donde indica que sí le corresponde la firma. Por lo tanto, hay una contradicción evidente dentro de ese convencimiento del titular de la acción penal, que está acusando a otro por simulación de hecho punible y falsa atestación de autoridad, y está sustentándolo en dos experticias que dan resultados distintos. En una donde se afirma que él no firmó, y en otra donde se afirma que firmó. Entonces, ¿de dónde estás derivando un convencimiento? Y si lo estás derivando, los elementos de convicción son contradictorios. Máxime si también esos elementos de convicción son los que repite dentro del ofrecimiento acusatorio. ¿Qué se quiere con oponer la excepción de acción promovida ilegalmente? Bueno, que conforme lo describe el 34 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal del COP, si se declara con lugar esa excepción de acción promovida ilegalmente, entonces no se dictará el auto de apertura a juicio, y por lo tanto el juez de control, al declarar con lugar esa excepción, pues dictará un sobreseimiento como una sentencia que denota, que demuestra la extinción de la acción penal. Es decir, lo que se busca con la oposición del escrito de excepciones es precisamente que no prospere la acusación, y que en lugar de dictarse el pase a juicio, el auto de apertura, se dicte de forma contraria el sobreseimiento. ¿Qué oportunidad tendría esa defensa? Bueno, a partir del momento en que se ha notificado. ¿Y hasta cuándo? ¿Que se ha notificado de qué? De la fijación de la audiencia preliminar. ¿Y hasta cuándo tendría oportunidad? Ya lo veremos cuando veamos las otras actuaciones que les corresponden a las otras partes que han sido notificadas en atención a la fijación de la audiencia preliminar. Por cierto, que la otra parte pudiera ser el propio titular de la acción penal, el Ministerio Público, o también la víctima. En cuanto al titular de la acción penal, que él ha sido notificado de la fijación de la audiencia preliminar, conforme al artículo 311, numeral 8 del COP, ese titular de la acción penal pudiera presentar las pruebas nuevas que describe el 311, numeral 8 del COP. Es decir, unas pruebas de la cual él obtuvo el convencimiento una vez que haya presentado, que se ha presentado la acusación. Porque si son todas aquellas pruebas obtenidas antes de la presentación de la acusación, la oportunidad para presentar dicha prueba sería en el propio escrito de acusación. Tendría que demostrar ese titular de la acción penal, ese fiscal, que el conocimiento de la prueba fue con posterioridad a la presentación de la acusación. Presentó la acusación el día martes y el día miércoles fue que le tocó la puerta del despacho del fiscal el mensajero de la unidad de experticia, en donde revelaba el resultado de una experticia de trayectoria de bala. Le toca la puerta el día martes al titular de la acción penal cuando él ya presentó la acusación el día lunes, y quien le está tocando la puerta es un testigo de la cual no se sabía de su existencia, y se está demostrando por qué no se sabía de su existencia, porque bueno, porque ahí está el movimiento migratorio en donde indica que recién llegó al país, fue el lunes en la noche, o aquí está el pasaje en la cual se evidencia ello, y por lo tanto es una prueba nueva. No se la va a embolsillar el titular de la acción penal, sino que la presenta la oferta. Por cierto, que esa misma potestad la tienen las demás partes. ¿Cuáles son las otras partes? Bueno, ya te dije, la defensa. La defensa, cuando presenta su escrito de excepciones, allí mismo, en el mismo escrito de excepciones, atacando la acción, atacando la acusación,
dejará al final como un pequeño párrafo donde dirá, y en el evento negado que no prospere este escrito de excepción, porque lo que se espera es que prospere, pero en el evento negado que yo no prospere, bueno, circunstancia en la cual no lo afirma esta defensa, porque ninguna otra cosa pudiera aceptarse más que la admisión y la procedencia de este escrito de excepciones, pero en el evento que ello pudiera ocurrir, paso a ofrecer las pruebas que tiene la defensa para sustentar la no responsabilidad de su defendido. Algo así como las pruebas de descargo, porque el Ministerio Público presenta las pruebas de cargo. La defensa estaría presentando las pruebas de descargo. Por cierto, no es más que un derecho, no es un deber, no está obligado la defensa a presentar prueba, porque quien tiene que desvirtuar la natural condición de inocente del defendible es el titular de la acción penal. Paso a ofrecer la prueba de descargo. Pudiera limitarse esa defensa en ese escrito de excepciones a decir, me acojo a la comunidad probatoria. Al decir esa fórmula, me acojo a la comunidad probatoria, estaría como queriendo asumir pues que de las pruebas que han sido ofrecidas no se beneficia solamente quien la ha ofrecido, sino que la parte contra la que obra la prueba también pudiera derivar efectos a su favor. Es decir, me acojo a la comunidad de pruebas en el sentido de que me acojo en la contradicción de todas las pruebas que hayan sido admitidas y que esa admisión de esa prueba se va a evidenciar en el auto de apertura a juicio en el evento negado que se dicte. Fíjense que a lo mejor la defensa ofertó su prueba de descargo el primero de los 15 días, suponiendo que se fijó la audiencia para el día 15 hábil. Pero al segundo día o al tercer día se entera de una prueba de la cual no tenía conocimiento al momento de haber ofrecido haber presentado su excepción el primero o el segundo de los días. Entonces, ello sería también una prueba nueva. Es decir, que la prueba nueva no solamente está en potestad del titular de la acción penal, sino que también está en potestad de la defensa cuando se ha enterado de una prueba que no conocía al momento de haber presentado el escrito de excepción. Por lo tanto, la parte que ofrezca la prueba nueva tendrá que demostrar no solamente la idoneidad con respecto al hecho que se está acusando o a la participación, sino que tendrá que demostrar que el conocimiento de dicha prueba ocurrió con posterioridad. Por ejemplo, el fiscal presentando el sello húmedo en donde acaba de recibir la experticia, fue 3 días después que presentó la acusación, o ese movimiento migratorio en el cual se indica que ese testigo se presentó a la sede fiscal fue con posterioridad a la presentación de la acusación. Entonces tendría que demostrar que el conocimiento de la prueba fue posterior, es decir, ese carácter nuevo de la prueba como un conocimiento posterior. Algunos de ustedes pudieran recriminarme y decir, profesor, pero en el caso de la experticia, tan sabía el fiscal de su existencia que la había solicitado con anterioridad, que el mensajero o el experto la hizo consignar fue con posterioridad a la acusación. Es otro tema, pero él ya sabía de aquello porque le había solicitado. Bueno, pero la prueba es lo que resulta, las resultas. Una simple solicitud no me está a mí demostrando ni probando nada, no me está acreditando un hecho o una circunstancia. O sea, prueba es lo que termina resultando en una experticia. Nos está faltando una tercera parte dentro de ese proceso. Recuerda que te dije que la fijación de la audiencia le genera a la defensa la presentación del escrito de excepciones. En el caso del fiscal y de todas las partes, la fijación de la audiencia le genera, por ejemplo, la posibilidad de presentar las llamadas prueba nueva. Pero también hay que decir que en lo que atañe a la víctima, esa víctima le da la oportunidad de presentar su acusación particular propia. Acusación particular propia. No se vayan a confundir con
la acusación privada. La acusación privada es la que tiene la víctima para poner en conocimiento un delito de instancia de parte agraviada. No se vayan a confundir con la querella, porque la querella se puso en conocimiento un delito de acción pública, pero ahora la acusación particular es una muestra de convencimiento. En los delitos de acción pública, la acusación particular propia que interpone la víctima es con posterioridad a la presentación de la querella. Es más, como lo expliqué cuando hablábamos de la querella, si se le admitió la querella a la víctima y no presenta su acusación particular propia, se considera desistida su querella, no desestimada, desistida la querella, porque ahora le renace una nueva carga procesal. Ya no basta solamente con haber presentado la querella en el sentido de poner en conocimiento, sino que ahora, manifestando su voluntad de querer seguir siendo parte en el proceso, pues le corresponde como carga procesal presentar su acusación particular propia, so pena de que se considera desistida su querella. Por cierto, no es solamente la víctima que previamente presentó la querella la que le corresponde presentar la acusación particular propia. Pudo haber sido una víctima que previamente lo que hizo fue presentar una denuncia, o pudo haber sido una víctima que lo que hizo fue acudir a la audiencia de imputación, o pudo haber sido una víctima que jamás haya aportado por el proceso, jamás haya comparecido al proceso. Se ha mantenido hasta ahora abstraída del proceso y es ahora que llega. ¿Cómo sabemos que es víctima? Bueno, porque la señala de alguna forma el titular de la acción penal, el fiscal, en su acusación pública, cuando describe los elementos de la relación jurídico-penal, víctima-victimario. Recuerda que esa víctima pudo ser una persona natural o una persona jurídica, hombre, mujer, anciano, persona jurídica de derecho público, persona jurídica de derecho privado. Lo importante entonces es que esa víctima pueda presentar su acusación particular propia o dársele la oportunidad. Pudo ser que sencillamente esa víctima fue notificada de la fijación de la audiencia preliminar y no presenta ninguna acusación particular propia porque previamente tampoco había sido querellante. Esa víctima entenderá que sus derechos los está respaldando el poder público, el Estado, a través del ejercicio de la acción por parte del fiscal. Total, ahí lo dice el 30 de la Constitución, que el poder público, el Estado, debe resguardar a la víctima frente a la llamada comisión de delitos comunes. Esa acusación particular propia de la víctima puede diferenciarse de la acusación pública, por ejemplo, en la calificación del hecho. El hecho es el mismo. Avenida Simón Planas, Santa Mónica, 9:20 de la mañana. Pedro y Pablo son los miembros de la relación jurídico-penal, una como víctima y otro como victimario. Pero el Ministerio Público está calificando el hecho como estafa y la víctima considera que es apropiación indebida calificada. El Ministerio Público está calificando el hecho como lesiones intencionales gravísimas y la víctima indica, no, aquí lo que ocurrió fue un homicidio intencional en grado de frustración. Puede ser que se diferencie la acusación particular propia con respecto a la acusación fiscal en los sujetos de prueba. El fiscal está ofreciendo 10 testigos referenciales y la víctima tiene 8 testigos presenciales que no acoge el fiscal, pero que la víctima está de acuerdo. Pero sencillamente puede ser que la víctima presentó su acusación particular propia, bueno, porque se siente mejor respaldado con sus propios abogados, porque ve que el fiscal es como medio bisoño, medio, como que no está muy atendiendo su propia causa, de las tantas causas que atiende ese fiscal del Ministerio Público. Por cierto que esa víctima tiene que presentar su acusación particular propia, o si quiere hacerlo, en los 5 días siguientes luego de la notificación de la fijación de la audiencia preliminar, como lo establece el 309 del COP. Entonces, ¿desde cuándo? Bueno, en los 5 días hábiles siguientes
a la notificación de la fijación de la audiencia preliminar es cuando la víctima puede presentar su acusación particular propia. Veamos entonces esas tres partes, ¿hasta cuándo pueden presentar esos actos? Bueno, lo pueden hacer hasta el sexto día hábil anterior a aquel en que se fijó la audiencia preliminar. En los 5 días hábiles anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar absolutamente nada. Todo ello, la presentación del escrito de excepciones, el ofrecimiento de nuevas pruebas o la presentación de la acusación particular propia, tiene que ser hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Pero vamos, la vida es como es. Es decir, en una ciudad grande o ante la falta de recursos del alguacilago para notificar, etcétera, pudo ser perfectamente posible que ese sexto día, a las 2 de la tarde, es cuando el alguacil se presenta ante la secretaria del tribunal e indica: ahorita, en este momento, hace unas horas, es que yo pude notificar a la defensa, o pude yo notificar a la víctima, o pude yo presentar al fiscal. De ser así, y el 311 establece que en los 5 días anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar ningún tipo de actuaciones, entonces, ¿qué oportunidad le correspondería a esa defensa de oponer el escrito de excepciones o de la víctima presentar su nueva prueba o también de la víctima presentar su acusación particular propia? Para ello hay solución. El propio 309 del COP establece la llamada refijación de la audiencia preliminar. Dice que se refija la audiencia preliminar. Ahora bien, esa refijación de la audiencia preliminar obviamente también puede generar refijación mayor a la que establece el propio código. Porque colóquense ustedes en la idea de que se refija la audiencia preliminar para que la víctima pueda presentar su acusación particular propia. ¿Y es que acaso no tiene derecho el defensor a oponer las excepciones frente a la acusación particular propia de la víctima, que ha sido presentada ulteriormente? Recuerde que esa defensa a lo mejor opuso las excepciones frente a la acusación pública, pero no lo ha hecho frente a la acusación particular. O supónganse ustedes que el fiscal del Ministerio Público presenta en esa refijación la prueba nueva. ¿De qué manera yo puedo cuestionar esa prueba nueva? Evidentemente va a correr todo, va a correr también para la posibilidad de que la defensa pueda oponer las excepciones frente a esos actos que ha realizado el Ministerio Público o la víctima en la refijación de la audiencia. Nos encontramos en la audiencia preliminar. Dicha audiencia preliminar, en ella, el correlato de ella va a ser que, en primer lugar, los acusadores, el fiscal y la víctima, si decidió presentar acusación, exponga muy sucintamente el contenido de su acusación. Digo sucintamente porque ya hasta tan es conocida la acusación que la defensa opuso su escrito de excepciones contra ella. Entonces, esa exposición sobre el hecho, etcétera. Primero el fiscal y después la víctima. Sobre todo cuando la víctima no está de acuerdo con la calificación jurídica del fiscal. Luego de haber ocurrido ello, se le impone del precepto constitucional a el acusado. Se le dice al acusado: mire, ya usted acaba de escuchar cómo lo está acusando la víctima, cómo lo está acusando el Ministerio Público. Usted no está obligado a declarar. Usted lo protege el precepto constitucional descrito en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. De igual forma, si usted quiere declarar y responder preguntas o sencillamente responder preguntas sin declarar, está libre de hacerlo. Pero es que además la posibilidad de responder preguntas como que no está muy dada en dicha audiencia preliminar, porque dicha audiencia preliminar no se quiere de contenido probatorio, no es de contenido probatorio. Vamos que en ella sí se va a analizar
la idoneidad, necesidad, pertinencia de la prueba, pero la producción probatoria, el desahogo, la evacuación probatoria no se podrá realizar en dicha audiencia preliminar. Lo niega el último aparte del artículo 312 del COP. No podrá realizarse en la audiencia lo que le es inherente a la audiencia de juicio, que sería la del debate sobre la prueba. De igual forma, el juez tiene que apercibir a ese acusado que existen alternativas a la prosecución del proceso, que son el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, y que también existe un procedimiento especial que se denomina la admisión de los hechos, si lo desea realizar ese acusado libre y espontáneamente. Si él decide admitir los hechos, el juez tendrá que decirle, mire, usted, yo previamente, yo tengo que advertirle si estoy de acuerdo o no con la calificación que se le da, que le dio el titular de la acción penal o la víctima a ese hecho. Jamás podría haber admisión de los hechos sin que previamente se manifieste la aceptación que hace el juez de control de esa calificación. Entonces, de ser ello así, bueno, entonces admitiría y se da el efecto de rebaja de pena que se describe en el artículo 375 del COP. Si está admitiendo por alguno de los delitos descritos en el artículo 375, la rebaja será de hasta una tercera parte. Si no es por alguno de los delitos descritos en el 375, la rebaja será hasta la mitad. Y luego la defensa hará sus alegatos. Obviamente que la defensa sustentará sus alegatos fundamentalmente en lo que ya escribió en el escrito de excepciones. Lo que se iría a decidir en dicha audiencia preliminar depende fundamentalmente de la relación con respecto a la acusación. Es decir, las decisiones que de allí pudieran surgir es o condena por la admisión de los hechos al haberse admitido la acusación o reforma de la acusación por errores de forma, 313 numeral 1, o una sentencia de sobreseimiento, que puede ser oficioso, que el juez lo dicta sin que nadie se lo haya solicitado, o puede ser porque se declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente. Esa audiencia va a derivar un acta, el acta de la audiencia. Y si lo que se dictó es un auto de apertura a juicio, el auto de apertura a juicio, pero además un auto de motivación de por qué se dictó el auto de apertura a juicio.